Las células de nuestro cuerpo viven en un ambiente cuidadosamente regulado. El líquido que se encuentra en el interior de ellas se denomina líquido intracelular, que ocupa el denominado espacio intracelular, mientras que el líquido que se encuentra por fuera se lo conoce como líquido extracelular, que ocupa el espacio extracelular. Ambos compartimientos, tanto el intra como el extracelular, van a estar separados por una barrera, la denominada membrana celular. Para poder seguir con la vida, el organismo debe mantener rigurosamente tanto el volumen y la composición de líquido intra y extracelular. Esta regulación, en gran medida, va a estar a cargo del transporte de sustancias a través de la membrana. Y pues bien, en la clase de hoy vamos a analizar cómo es que las membranas regulan la distribución de iones y agua en los compartimientos intra y extracelular. Antes de empezar con el vídeo y de hablar de todos los temas que están viendo acá arriba, quiero que observen muy bien esta tabla. Ustedes pueden observar que el sodio abunda en el líquido extracelular con 142.000 equivalentes litros, mientras que escasea en el intracelular con tan solo 10.000 equivalentes litros. Mientras que el potasio es abundante en el intracelular con 140.000 equivalentes litros y es poco abundante en el extracelular, 4.000 equivalentes litros. La idea principal es la que tienen acá a un lado. El sodio abunda en el extracelular y el potasio abunda en el intracelular. La membrana celular, también conocido como membrana plasmática, es una estructura elástica, fina y flexible que tiene un grosor aproximado de 7,5 a 10 nanómetros. ¿Cuáles son las características principales de esta membrana? Se la podemos resumir en tres palabras. Es doble, porosa y selectiva. Es doble, ¿por qué? Porque está compuesta por una bicapa fosfolipídica que, aparte de esto, tiene proteínas integrales, y también vamos a encontrar por ahí algunos que otros enlaces con carbohidratos. ¿Por qué es porosa? Porque valga la redundancia, posee poros durante o alrededor de todo su perímetro, de todo su contorno. En toda la membrana vamos a encontrar poros de membrana. Y es selectiva, es semipermeable, porque es la membrana plasmática la que va a decidir qué es lo que entra y qué es lo que sale de la célula. Dentro de las proteínas integrales encontramos dos grupos importantes y de gran interés en esta clase, que son las proteínas de canal, también conocidos como canales iónicos, y también tenemos a las proteínas transportadoras. Las proteínas de canal o canales iónicos son proteínas transmembranales, es decir, que atraviesan de exterior a interior a la membrana plasmática. Estas aquí van a actuar como poros que van a dar paso a iones y a sustancias bastante pequeñas, con un peso molecular bastante reducido. ¿Sí? Quiero que sepan que los canales iónicos pueden o no contener compuertas, pero eso lo vamos a discutir más adelante. En tanto que las proteínas transportadoras, también conocidos como carriers, también son proteínas transmembranales, pero son de gran tamaño, ya que estas van a dar paso a sustancias con un mayor peso molecular. Dicho esto, podemos continuar. Hablemos ahora de los tipos de transporte. Principalmente existen tres tipos de transporte: el activo, el pasivo y el transporte en vesículas. Hablemos de cada uno. Primero, el transporte pasivo. El transporte pasivo es aquel que no emplea energía, ya que sus partículas se mueven a favor del gradiente de concentración, y para poder trasladar estas moléculas, estos iones, va a emplear poros de membrana y canales iónicos. Dentro del transporte pasivo tenemos tres subtipos, que son la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Luego tenemos al transporte activo. El transporte activo sí emplea energía. Por lo general va a ser el ATP, el adenosintrifosfato o trifosfato de adenosina. Pero no solo puedo utilizar ATP, puedo utilizar también otras formas de fosfato que sean altamente energéticos. Como emplea energía, este va a ir en contra del gradiente de concentración, y para poder movilizar las partículas va a emplear proteínas transportadoras. Y por último tenemos el transporte en vesículas, que corresponde al movimiento de moléculas y sustancias a través de vesículas. Bueno, me olvidé. La clasificación del transporte activo puede ser primario y secundario. Ahora sí, ahí tenemos el transporte en vesículas. Tiene subclasificación igualmente. Tenemos a la endocitosis, la exocitosis y la transitosis. La endocitosis, aquí voy a hablar rápido sobre porque la clase de hoy hablamos principalmente de transporte pasivo y activo. La endocitosis corresponde a la interiorización de alguna sustancia o molécula, sea sólido o líquido. En el caso de que sea líquido, se lo conoce como pinocitosis. En el caso de que sea sólido, se lo conoce como fagocitosis.
La exocitosis, en cambio, es un proceso de excreción, es un proceso mediante el cual la célula excreta, exterioriza sustancias del interior al exterior, mientras que la transitosis es literalmente la combinación de los dos. Es un proceso que implica tanto la endo como la exocitosis. Ahora, para que no se confundan de esto de transporte activo y pasivo, que a favor o en contra del gradiente, que sí o no emplea energía, les pongo un ejemplo sencillo. Imaginen que estamos nadando en un río y nadamos a favor de la corriente, entre comillas, a favor del gradiente de concentración. Como nadamos a favor de la corriente, no vamos a necesitar energía para poder movernos. De esto se trata el transporte pasivo. Mientras que cuando nadamos en contracorriente, en contra del gradiente de concentración, para poder movernos vamos a necesitar energía. De eso se trata entonces el transporte activo. Ahora, ¿qué es esto de gradiente de concentración? Que lo vamos a mencionar a cada rato. El gradiente de concentración es la cantidad de soluto que se encuentra dentro de un solvente. Diciéndolo en términos sencillos, imaginen que tienen dos tazas, una a la derecha y otra a la izquierda. La taza de la derecha tiene agua y poca sal, mientras que la taza de la izquierda tiene agua y mucha sal. De esta manera podemos decir que la taza de la izquierda, que tiene agua y mucha sal, tiene un mayor gradiente de concentración, porque hay bastante soluto y poco solvente. En otras palabras, hay bastante sal y poca agua. Ahora sí, continuemos con nuestra descripción. Dentro de los subtipos de transporte pasivo que había mencionado, tenemos al primero, a la difusión simple. Pero primero vamos a definir qué es la difusión. La difusión es el movimiento aleatorio y continuo de las moléculas a través de un líquido o de un gas. Y pues efectivamente de eso se trata la difusión simple. Se trata del movimiento de moléculas hacia el interior, en este caso hacia el interior de la célula, a través de los poros de membrana o de los canales iónicos. Esto es muy importante. La difusión simple emplea poros de membrana, acá lo tenemos, o también puede emplear canales iónicos, y siempre moviéndose a favor del gradiente de concentración o a favor del gradiente electroquímico, ¿sí? Es decir, que no emplea energía. Ahora, ¿de qué depende esta velocidad de difusión? Depende de cuatro cosas principalmente. La primera, la liposolubilidad. Mientras una sustancia sea más liposoluble, va a penetrar con mayor facilidad y mayor velocidad a través de la membrana. ¿Pero por qué? Pues porque recuerden que la membrana es una bicapa fosfolipídica. Estamos hablando de grasa. Y mientras una sustancia es más liposoluble, va a atravesar con mayor facilidad a esta doble capa de grasa. Esa es la liposolubilidad, como por ejemplo pues el oxígeno, el nitrógeno, el anhídrido carbónico. El segundo factor que determina la velocidad de difusión va a ser la concentración del soluto. Es decir, que la velocidad de difusión va a depender o es proporcional a la concentración de moléculas que se encuentren en el exterior de la misma. Mientras más moléculas se encuentren fuera de la célula, más moléculas van a ser las que van a estar intentando ingresar a la misma. Entonces la velocidad de difusión va a ser mucho mayor. Lo otro, la velocidad del movimiento de las partículas. Mientras una partícula se mueva con mayor velocidad, obviamente va a penetrar con mayor velocidad dentro de la célula, acelerando de esta manera el proceso de difusión. Algo muy importante que hay que mencionar a este nivel, que las partículas que tienen menor peso molecular penetran con mayor velocidad que las que tienen mayor peso molecular. Un ejemplo simple, ponemos un atleta a correr. ¿Sí? Esta es una partícula de bajo peso molecular. Obviamente se va a desplazar más rápido que una persona sedentaria, que obviamente se va a desplazar más lento. Y por último pues tenemos al número y el tamaño de los poros de membrana. Mientras más poros tenga una membrana y mientras más grandes sean los poros de esta membrana, obviamente muchas más partículas van a poder penetrar con mucha más velocidad y mucha más facilidad. No es sencillo, es simple lógica. Ahora, ¿qué sustancias penetran por difusión simple? Les dije algo de liposolubilidad. Pues bien, las sustancias liposolubles, como el oxígeno, el nitrógeno, el anhídrido carbónico y los alcoholes, como lo son el formol y el benceno, sí, son los que penetran con bastante facilidad a través de la membrana. Sin embargo, también el agua puede penetrar por difusión simple. Sí, a pesar de que el agua no es liposoluble, pero es un detalle importante aquí de recalcar de que el agua penetra por difusión simple al interior de la célula a través de unos canales iónicos especializados únicos para el agua, conocidos como las acuaporinas. Mucho ojo con ese detalle. Acuaporinas son los canales iónicos específicos especializados en transportar agua hacia el interior de la célula. Hablemos ahora sobre la difusión facilitada.
La difusión facilitada, también conocida como la difusión mediada por transportador, es un tipo de transporte pasivo que emplea canales iónicos. Sí, emplea canales iónicos. Como mencioné en un principio, estos canales iónicos son proteínas transmembranales que se encuentran en todas las células de nuestro cuerpo. Y aquí viene un detalle importante. Estos canales iónicos pueden ser extremadamente selectivos al punto de dejar penetrar únicamente un tipo de ion. O pueden ser todo lo contrario, pueden dejar pasar cualquier ion. Esto quiere decir de que hay canales iónicos solo para sodio, solo para potasio, solo para calcio, solo para cloro y solo para agua. Así como también los hay canales iónicos que pueden transportar sodio potasio, sodio cloro, sodio calcio, agua sodio y así sucesivamente. Ahora, ¿de qué depende esta selectividad? Sí, vamos a esta imagen de acá. Si nos damos cuenta, tenemos aquí a dos partículas. Sí, una con una forma de un hexágono, me parece, y otra con la forma de un círculo. Pues bien, ¿de qué depende la selectividad? Todo depende del diámetro y la forma de este caso del canal iónico. Depende del diámetro y la forma del canal iónico, como podemos ver acá. Y otro detalle importante también es que depende de la naturaleza de las cargas eléctricas y los enlaces químicos que encontramos a lo largo de estas proteínas transmembranales. Aquí viene un detalle importante. Yo les había mencionado en un principio que estos canales iónicos pueden o no contener compuertas. Aquellos que contienen compuertas tienen algo muy especial, ya que van a tener un sistema de activación bastante específico. Los canales iónicos, según cómo van a estar activados, se clasifican en dos tipos principalmente. Yo les voy a dar dos más que no lo describe Guyton, lo describe en otros libros, así que este es como el as bajo la manga. Pero primero describamos lo que todos los libros dicen. Existen canales iónicos activados por ligando y activados por voltaje. Ahora, ¿qué es un ligando? Un ligando pues es una sustancia química, ¿sí? Es decir, que estos canales iónicos únicamente se abren cuando una molécula específica, por lo general una hormona o un neurotransmisor, se une a ellos, ¿sí? Únicamente, solamente, sí y solo sí, cuando ese ligando se une a ese receptor o a este canal iónico, el canal iónico se abre. Por lo general, y el ejemplo clásico que ponen todos es el ejemplo de la acetilcolina. Ahora, el segundo ejemplo son los canales iónicos activados por voltaje. Estos canales iónicos aquí se abren en respuesta a cambios de voltaje de la membrana. La membrana en reposo es electronegativa, ¿sí? Esto es lo que mantiene a los canales cerrados. Sin embargo, cuando la membrana se torna electropositiva en su polo interior, aquí lo podemos observar que cambia la polaridad de la membrana. Este estímulo es lo que va a obligar a que estos canales iónicos se logren abrir. Ahora, los otros dos ejemplos, tenemos primero a los canales iónicos abiertos por fosforilación, ¿sí? Que estos aquí se activan únicamente cuando un grupo fosfato se une a ellos. Y el otro son los canales iónicos activados por distensión o presión, que estos aquí son, por así decirlo, son mecanorreceptores, que lo podemos encontrar a nivel del oído interno, de las células ciliadas, del órgano de Corti, del oído interno. Ahora, poniendo un versus para poder diferenciar entre difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple emplea poros de membrana. Algunos libros dicen que emplean canales iónicos, pero no se confundan, digamos que solamente emplean poros de membrana. Mientras que la difusión facilitada emplean canales iónicos que pueden o no contener compuertas. Aquí viene lo importante. La velocidad de difusión en la difusión simple, por así decirlo, es ilimitada. Recordemos que los poros de membrana pueden ser infinitos porque se encuentran a lo largo de absolutamente toda la célula. Así que la velocidad va en picada hacia arriba. Mientras que la velocidad máxima de la difusión facilitada alcanza un punto máximo conocido como Vmax. ¿Sí? Pero ¿por qué sucede esto? Acá tenemos una imagen. En el caso de la difusión facilitada, cuando una molécula utiliza un canal iónico, se une a un pequeño punto de unión en el cual se va a encontrar por ahí por una fracción de milésima de segundo. Y luego la molécula finalmente va a poder ingresar. Esta fracción de milésima de segundo es lo que, por así decirlo, retarda la velocidad de difusión. Dicho de otra manera, les pongo un ejemplo sencillo. Tenemos una carretera, en una hay peaje y en la otra no. El peaje vendría a ser este canal iónico. Obviamente el peaje va a retrasar
un poco a los autos y va a causar algo de tránsito, algo de congestionamiento vehicular. En cambio, la carretera que no posee peaje, los vehículos simplemente van a pasar. Lo mismo sucede acá. La difusión simple la velocidad de difusión es ilimitada, mientras que la difusión facilitada alcanza un punto pico de velocidad máxima de difusión. Hablemos ahora sobre la ósmosis. La ósmosis pues es considerada como una variante de la difusión simple. Otros libros la ponen como un subtipo del transporte pasivo. No importa cómo lo vean. La ósmosis consiste en el paso de agua a través de una membrana semiimpermeable, desde el sitio de menor concentración al sitio de mayor concentración. Pero mucho, esto sigue siendo transporte pasivo. Con menor concentración me refiero a la menor concentración de soluto. El agua pasa desde el sitio que tiene menor concentración de soluto al sitio que tiene mayor concentración de soluto. ¿Pero por qué lo hace? Recuerden que el cuerpo tiene algo que se llama homeostasis. Siempre busca el equilibrio. Como en este lado del vaso tenemos agua y poca sal, y en el otro lado del vaso tenemos agua y mucha sal, lo que trata de hacer el cuerpo es equilibrarlo. Entonces el agua sigue del sitio de menor concentración al sitio de mayor concentración. Y aquí donde vienen este tema de aquí, ese tema de equilibrio es muy importante, sobre todo al hablar de los glóbulos rojos, sobre todo al hablar de los eritrocitos, ¿sí? Según la concentración de soluto, el medio en el que se encuentra la célula puede tener tres nombres. Puede ser hipertónico, isotónico o hipotónico. Comencemos hablando primero del medio hipotónico. El medio hipotónico es aquel que tiene menor concentración de soluto en relación al medio interno de la célula. Dicho de otra manera, el interior de la célula hay mayor cantidad de sal que la que se encuentra en el exterior que la que ella está habitando. ¿Qué sucede cuando una célula, un eritrocito, se encuentra en un medio hipotónico? Recuerden que la movilización de agua va del sitio de menor a mayor concentración. En este caso, el agua va a intentar ingresar al eritrocito. Lo que el eritrocito va a sufrir edema, va a sufrir turgencia, hasta el punto pues de poder explotar, de poder reventar por tener demasiada agua en su interior. Ese es un medio hipotónico, ¿sí? Vamos ahora con el medio hipertónico. Es todo lo contrario. El medio hipertónico es aquel que tiene mayor concentración de soluto afuera en comparación con el medio interno de la célula. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? La célula va a ceder parte de su agua para equilibrarse con el medio y lograr ese medio isotónico que todos anhelan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la célula cuando pierde agua? Se deshidrata. Este proceso es lo que se conoce como la crenación, ¿sí? Y finalmente, pues un medio isotónico es aquel que tiene la misma concentración de soluto tanto en el medio interno como en el medio externo de la célula. En este caso, el eritrocito se encuentra normal porque hay un recambio, la misma cantidad que entra sale de agua dentro y fuera de la célula. Muy bien, pues tenemos bastantes términos por poner en claro. El primero, en cuanto a la presión osmótica. Cada una de las partículas, moléculas y iones que formen parte de una solución, es decir, tanto las partículas que forman los solutos como los solventes, generan una presión que golpea la membrana semipermeable. Esto quiere decir que mientras más partículas tenga una solución, mayor va a ser la presión que éstas ejerzan sobre la membrana. Esta concentración de partículas dentro de una solución es lo que se conoce como la concentración molar y es lo que va a condicionar a la presión osmótica. De esta manera podemos definir a la presión osmótica como la presión necesaria para poder detener a la ósmosis. Y de aquí nace este término. ¿Qué es un osmol? Un osmol es una unidad de medida, ¿sí? Es una unidad en peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. De aquí van a partir dos palabras, que es la osmolaridad y que es la osmolalidad. En la práctica, en cuanto a los líquidos biológicos, se los puede tratar como sinónimos, sin embargo no lo son. En cuanto a la osmolaridad corresponde al número de partículas osmolares que se encuentran en un litro de solución, y obviamente su medida, su unidad va a ser osmoles por litro, mientras que la osmolalidad es el número de partículas osmolares por kilogramo de solución. Como les acabo de mencionar, en la práctica médica ambos términos pueden usarse como sinónimos, ¿sí? Ya que la diferencia entre ambos son insignificantes. Y pues en la mayoría de los cálculos médicos, en la práctica clínica, lo que se utiliza es la osmolaridad.
Un detalle importante que tienen que saber en este momento, que les va a ayudar a entender más adelante otros temas, es que la osmolaridad plasmática va a estar dada por tres cosas principalmente. Incluso hay una fórmula que la pueden ver en semiología o en fisiopatología, la fórmula de la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática va a estar dada por el sodio, la glucosa y la urea. Sigamos ahora. Vamos ahora con transporte activo. Recuerden que el transporte activo es aquel que emplea gasto energético y va en contra del gradiente de concentración. Existían dos subtipos, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario, ¿sí? Este aquí emplea, como ya lo mencioné, el ATP o el adenosín trifosfato para poder transportar iones como lo son el sodio, el potasio, el calcio, el hidrógeno y el cloruro. El transporte activo más importante, el más conocido y el más estudiado, corresponde a la bomba de sodio y potasio, también conocida como la bomba sodio-potasio ATPasa. La función principal de esta bomba es la de regular el volumen del líquido del compartimiento intracelular. Caso contrario, si esta bomba de sodio-potasio no existiera, la célula acumulara agua hasta el punto de explotar, hincharse y explotar. Lo esencial que tienen que saber sobre la bomba de sodio y potasio es que va a transportar 3 iones de sodio hacia afuera de la célula y 2 iones de potasio hacia dentro de la célula. Es decir, que saca 3 sodio y mete 2 potasio. Eso es lo importante. Ahora vamos a desglosar un poco más el tema. La bomba de sodio y potasio posee un receptor. ¿Sí? Este receptor que estamos aquí, que correspondería ya, como hablamos de transporte activo, estamos hablando ahora de proteínas transportadoras o de carriers, ya no de canales iónicos, estamos hablando de proteínas transportadoras. La proteína transportadora o el receptor de la bomba de sodio y potasio posee dos subunidades. La subunidad alfa, que pesa más o menos 100 kilodaltons. Kilodalton es una medida de peso molecular, sí, que vendría a ser más o menos a 100.000 daltons. Y una subunidad beta, que es mucho más pequeña, que pesa alrededor de 55 kilodaltons. Algunos libros, e incluso esto es un conocimiento un poco más actual, no todos los tejidos lo expresan, pero algunas bombas de sodio y potasio poseen una tercera subunidad, conocida como la subunidad gamma. Pero esta de aquí es propia de ciertos tejidos, no está en todo el cuerpo. Así que nomás quedémonos con las dos. La bomba de sodio y potasio, les repito, posee un receptor con una subunidad alfa y una subunidad beta. La función de la subunidad beta va a ser de anclar a este receptor hacia la membrana plasmática, mientras que la subunidad alfa es la que va a ser la responsable de tener la actividad ATPasa y de la de poder movilizar o trasladar los iones de sodio y potasio. ¿Sí? Pues bien, esto sigue un orden, y de hecho esta subunidad alfa tiene varias partes. Primero, la subunidad alfa tiene en su porción intracelular dos cosas importantes. La porción intracelular de la subunidad alfa, primero, es que tiene actividad ATPasa, es decir, que va a escindir, va a hidrolizar, a separar el ATP. Todo lo que termina en asa, recuerden que es destrucción. Entonces el ATP, que tiene 3 fosfatos en un principio, al unirse con esta subunidad alfa pierde un fósforo y ya no es ATP, sino que se convierte en ADP, adenosín difosfato. ¿Sí? Otro detalle importante, en su porción intracelular, la subunidad alfa posee 3 sitios de unión para poder receptar al sodio, mientras que por su lado extracelular posee 2 sitios de unión para el potasio. ¿Cómo se da esto de la bomba de sodio y potasio? Podemos verlo en esta animación. ¿Sí? Entonces, esto dice así, vamos a ver que se reinicie, ahí está, se unen los 3 sodios, se une el ATP, se hace ADP, la separación del ATP en ADP, ¿sí? Esa liberación, esa ruptura de enlaces es lo que da la energía necesaria para que el sodio vaya en contracorriente y el potasio también vaya en contracorriente. ¿Sí? Recuerden que el transporte activo es un transporte que se da en contra del gradiente electroquímico. Vamos ahora con el transporte activo secundario. El transporte activo secundario en realidad es un transporte pasivo que se da posterior a, secundario a, o gracias a, como quieran decirlo, gracias a un transporte activo primario previo. Eso es lo importante. Para que exista un transporte activo secundario, tiene que haber un transporte activo primario previo. ¿Sí? Ya que este transporte activo primario previo va a generar un gradiente de concentración que es dado por la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Ahora, les explico un poco. En un principio mencioné que el sodio abunda en el líquido extracelular y el potasio abunda en el líquido intracelular. ¿Sí? Entonces, lo que hace la bomba de sodio y potasio es transportar sodio de dentro hacia afuera.
Recuerden que está yendo en contra del gradiente de concentración. Entonces, como hay más sodio afuera que adentro, lo que va a intentar hacer el sodio es ingresar a la célula. ¿Sí? Eso es lo que les dije en un principio. Esta bomba de sodio y potasio es el que crea ese gradiente de concentración. Es ese que acumula sodio afuera para que el sodio quiera volver a entrar. Y el sodio de hecho vuelve a entrar, pero entra por un transporte pasivo, que acá se lo conoce como un transporte activo secundario. Este transporte activo secundario se lo puede dar mediante dos mecanismos principalmente. El primero es el mecanismo de simporte o de cotransporte, en el cual dos moléculas ingresan hacia la célula en la misma dirección. El simporte más famoso, por así decirlo, es el cotransporte de sodio-glucosa. Pero también existe un antiporte, en donde el sodio de nuevo entra a la célula y otra partícula sale, como por ejemplo el antiporte o contratransporte de sodio e hidrógeno. La comunicación en el sistema nervioso se basa en fenómenos de señalización electroquímica mediante los conocidos canales iónicos. Ciertos tipos de células, como lo son las neuronas y los miocitos, es decir, las células musculares, poseen una propiedad conocida como excitabilidad eléctrica. En las células con dicha propiedad, la despolarización de la membrana por encima de cierto umbral de voltaje va a desencadenar una respuesta espontánea de todo o nada, conocido como potencial de acción. Este potencial de acción es un impulso eléctrico transitorio y fugaz y regenerativo, en el cual pues el potencial de membrana, que ustedes ya conocen que el potencial de membrana es negativo, en reposo aumenta rápidamente. Estas señales de potencial de acción también se los conoce como señales en espiga. Pueden propagarse a distancias largas a lo largo de las fibras nerviosas o musculares. La conducción de los potenciales de acción permite que se puedan transmitir de órganos sensoriales, permite que se pueda transmitir la información desde órganos sensoriales como lo son la vista y el olfato, el gusto, hacia el cerebro, o viceversa, desde el cerebro hacia los órganos musculares o algunos otros órganos efectores. En otras palabras, estos cambios de voltaje son el verdadero lenguaje a través del cual nuestras células del cuerpo se pueden comunicar. En la clase comencemos hablando entonces sobre el potencial en reposo. Absolutamente todas las células de nuestro cuerpo poseen una carga eléctrica en su interior que va a estar dada principalmente por tres cosas. Son cuatro en realidad, pero principalmente por estas tres. Va a estar dada por el sodio, el potasio, la bomba de sodio-potasio y también unas estructuras que se los conocen como los aniones indifusibles o no difusibles. Pero eso vamos a hablar más adelante, no se preocupen. Lo principal es que quiero que sepan es que en estado de reposo significa que la célula no recibe ningún estímulo, está literalmente dormida, y en estado de reposo la carga que va a tener la célula, la carga eléctrica, va a ser de menos 90 milivoltios. Ahora veremos cómo es que estos tres elementos contribuyen a formar esta carga eléctrica, que es de menos 90 milivoltios. Ese número grábenselo, ¿sí? En algunos libros ustedes van a poder observar que dicen que el potencial en reposo es de menos 70 milivoltios. Este menos 70 milivoltios en realidad pues corresponde a una neurona motora espinal. En este caso acá estamos hablando de, por ejemplo, una célula muscular. Es de menos 90 milivoltios. Mucho ojo con ese detalle. Entonces, tenemos por acá, ¿no? Sodio, potasio y la bomba TPasa. Comencemos primero hablando del potasio. Ustedes ya saben que la relación del potasio ustedes ya saben que el potasio abunda más en el medio intracelular que en el medio extracelular. Y de hecho, pues la relación entre el medio interno y el medio externo es de 35:1. Dicho de otra manera, el potasio el potasio es más abundante 35 veces más en el interior de la célula que lo es pues en el exterior de la célula. Esta diferencia de potasio, sí, como hay más dentro que fuera, el potasio va a intentar salir. Sí, ¿mediante qué tipo de transporte sale? Pues sale por transporte pasivo a favor del gradiente de concentración. Y pues bien, pues como el potasio es un ion positivo y al abandonar a la célula, esa positividad ya no se va a encontrar dentro de la célula, sino que se va a encontrar por fuera, dejando a la célula con una carga negativa, y en este caso el potasio aporta con menos 94 milivoltios, ¿sí? Que es la carga que aporta el potasio por sí solo. Ahora hablemos del sodio.
La misma historia. Ustedes saben que el sodio es mucho más abundante en el extracelular que en el intracelular. Es todo lo opuesto, ¿verdad? Recuerden que el sodio tiene una concentración de 142 mil equivalentes litros, ¿sí? Afuera, mientras que dentro tiene una concentración de 10 mil equivalentes litros. En el caso del potasio es 144, ¿sí? Mucho ojo con ese detalle, esos números se los pueden tomar. Pues bien, como el sodio abunda más fuera que adentro, entonces el sodio va a intentar desplazarse hacia el interior de la célula mediante transporte pasivo. Y aquí viene un detalle importante. La membrana plasmática es mucho más permeable al potasio que al sodio. De hecho, la membrana plasmática es 100 veces más permeable al potasio que al sodio. Esto quiere decir que por cada 100 partículas de potasio que salgan o que atraviesen la membrana, únicamente una partícula de sodio va a poder entrar. Y como el sodio es un ion de carga positiva, este va a aportar ligeramente con 8 milivoltios. ¿Sí? Va a aportar ligeramente con 8 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta ligeramente el potencial en reposo de la membrana. En un principio que estaba dada por el potasio, que era de menos 94 milivoltios, como el sodio aporta con más 8, ¿sí? Menos 94 más 8 va a dar un resultado de menos 86 milivoltios. Matemáticas sencillas. Por último tenemos a la bomba de sodio y potasio. Ustedes ya saben que la bomba de sodio y potasio saca 3 iones de sodio y mete 2 iones de potasio. Como la cantidad de iones positivos que saca es mayor a la cantidad de iones positivos que mete, obviamente el resultado, la diferencia va a ser carga negativa. Entonces la bomba de sodio y potasio va a aportar con menos 4 milivoltios. Y con simple matemáticas podemos decir que estas tres estructuras van a aportar para formar esta carga de menos 90 milivoltios, que es el potencial en reposo que tiene la célula muscular. Y pues bueno, hablando de los aniones indifusibles. Estas aquí, los aniones indifusibles, son moléculas que se encuentran en el interior de la célula que poseen una carga negativa. Y como su nombre nos indica, indifusibles, no pueden difundir hacia el exterior. Y pues por lo general corresponden a proteínas, compuestos fosfatados y compuestos sulfatados. En resumen, aquí podemos ver esta imagen de acá. El sodio intenta difundir hacia el interior de la célula. En cambio el potasio intenta difundir hacia el exterior de la célula. El potasio aporta con menos 94 milivoltios, el sodio aporta con más 8 milivoltios. La bomba de sodio y potasio, ¿sí? Utilizando ATP, como ya lo mencioné, saca 3 sodios y mete 2 potasios, aportando con menos 4 milivoltios. Ahí tenemos la carga acá de menos 90 milivoltios. Y por acá pues tenemos a nuestros aniones indifusibles, que corresponden en su mayoría a las proteínas, que se encuentran ahí rondando en el citoplasma, manteniendo este ambiente electronegativo que se encuentra en el polo intracelular de la membrana. Hablemos ahora sobre el potencial de acción. ¿Sí? ¿Qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es una despolarización rápida y repentina que tiene lugar en alguna parte de la membrana plasmática de la célula. Bueno, pues esta despolarización tiene como resultado, esto es importante, la despolarización tiene como resultado el aumento de la permeabilidad de la membrana hacia ciertos iones. Es decir, que una vez que la célula logra despolarizarse, va a dejar entrar o salir una gran cantidad de iones. Es en este momento que ustedes deben familiarizarse con estos términos que tenemos acá. ¿Qué es esto de polaridad? ¿Qué es despolarización, repolarización e hiperpolarización? Pues bien, comencemos hablando primero de polaridad. Cuando hablamos de polaridad hablamos de la carga. La polaridad de una membrana puede ser electropositiva o electronegativa. Ahora, hablando de despolarizarse. Despolarizar significa que la membrana sale del potencial en reposo, ¿sí? Es decir, que la membrana recibe un estímulo y se despolariza, entra en actividad, pierde esa electronegatividad y ahora se vuelve positiva. Eso es despolarizarse, pasar de negativo a positivo. Lo contrario viene a ser repolarización, que una vez que la membrana ha sido excitada, quiere volver de nuevo a su potencial en reposo, es decir, que va de positivo a negativo. Eso es repolarización. Y en cambio, hiperpolarización es cuando la membrana se encuentra, yo les dije en un principio que el estado en reposo de la membrana es de menos 90 milivoltios. Cuando la membrana se hiperpolariza es cuando sobrepasa estos menos 90 milivoltios. Cuando, por así decirlo, la célula ya no está solo en reposo, sino que está en sueño, está en coma, está súper negativa. Eso es hiperpolarización. Ahora sí, vamos a ver acá las fases que tiene pues el potencial de acción. El Guyton nos dice que tiene 3 fases, pero en realidad son 4, que se las voy a mostrar a continuación. La primera fase es la fase en reposo,
luego tenemos a la fase de despolarización, tenemos a la fase de repolarización y tenemos a la fase de hiperpolarización. Esas son las cuatro fases que vamos a ver a continuación. Tenemos aquí entonces, ¿sí? De un lado tenemos a los milivoltios y del otro lado tenemos a los milisegundos. 1, 2, 3 y 4 milisegundos. Entonces les dije que en un principio tenemos primero a la fase en reposo. La fase en reposo pues corresponde al potencial de membrana en reposo. Es decir, que la membrana la célula se encuentra polarizada, tiene sus menos 90 milivoltios normales y tanto los canales iónicos de sodio como de potasio se encuentran cerrados. Luego de eso, ¿qué fase viene? Viene la fase de despolarización. En la fase de despolarización, la célula recibe un estímulo que hace pues que los canales de sodio regulados por voltaje se abran. Pero bueno, antes de ir ahí, un detalle importante. Hay algo que se denomina como umbral, ¿sí? Un umbral viene a ser como que el límite, o mejor dicho, es como que el tope que debe de alcanzar el estímulo para desencadenar un potencial de acción. Dicho de otra manera, si viene un estímulo y toca a la célula y no llega al umbral de menos 65 milivoltios, no se va a poder desencadenar el potencial de acción y no se van a abrir los canales de sodio activados por voltaje. Es necesario que el estímulo sea lo suficientemente fuerte para cambiar la polaridad de la membrana de menos 90 a menos 65 milivoltios para que se desencadene el potencial de acción. Esto es lo que se conoce pues como la ley del todo o nada. Ya lo acabo de explicar. La ley del todo o nada, sencillo, es sí o no. Es frío o caliente. Si el estímulo es fuerte y alcanza los menos 65 milivoltios, se desencadena el potencial de acción. Caso contrario, no lo hace. Entonces, digamos que el estímulo es suficientemente fuerte para que la polaridad de la membrana alcance los menos 65 milivoltios. En este caso, y solo en este caso, se abren los canales de sodio activados por voltaje. Una vez que se abren estos canales, un sinnúmero de partículas de iones de sodio van a ingresar a la célula para en este momento volverla electropositiva. Estamos en la fase de despolarización. Sí, y esta despolarización pues alcanza un pico, esto es lo que se conoce como el pico, ¿sí? De más 35 milivoltios. Alcanza el pico de más 35 milivoltios. Esto nos lleva pues a la tercera fase, que es la fase de repolarización. Así como la célula se ha excitado y se ha despolarizado, pues debe volver a su estado normal. Cuando ésta alcanza la carga máxima de más 35 milivoltios, sucede dos fenómenos importantes. Primero, se cierran los canales de sodio activados por voltaje para que la célula ya no se siga más excitando, para que no se sobreexcite. Y al mismo tiempo, pues, se abren los canales de potasio activados por voltaje. ¿Por qué se quieren abrir por qué se abren estos canales de potasio activados por voltaje? Pues para que el potasio pueda salir de la célula. Y recuerden que como el potasio es un ion positivo, al salir de la célula la vuelve electronegativa, para de esta manera pues poder alcanzar su potencial de membrana en reposo. Sí, entonces salen los iones potasio hacia el exterior de la célula para que la célula pueda recuperar su polaridad. Y finalmente pues tenemos a la última fase, la fase de hiperpolarización. Esta salida de potasio es tan pero tan violenta que deja a la célula en un estado de hiperpolarización, es decir, un estado que va más allá del potencial en reposo. La célula literalmente está en coma, por así decirlo, a un punto de alcanzar una carga de menos 100 milivoltios. Y es aquí pues donde interviene el tercer elemento que vimos, que corresponde pues a la bomba de sodio y potasio. La célula va a querer recuperar ese gradiente de concentración de 140 milequivalentes de potasio en su interior y de 142 milequivalentes de sodio en el exterior. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la bomba de sodio y potasio, con actividad tepeasa, donde salen 3 iones de sodio y entran 2 iones de potasio. Y estas son todas las fases pues que tiene el potencial de acción. Así como el potencial de acción tiene fases, pues también tiene periodos, que son dos periodos principalmente. Tenemos el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Mucho ojo con este detalle, algunos libros lo suelen saltar esta parte y es muy importante porque incluso la suelen tomar. Primero tenemos un periodo refractario absoluto, ¿sí? Este periodo refractario absoluto comienza con el inicio del potencial de acción y se lo define como el tiempo durante el cual es imposible para la célula disparar un segundo potencial de acción, sin importar qué tan fuerte sea el estímulo. ¿Por qué sucede esto? El motivo es que poco después de la apertura de los canales de sodio activados por voltaje, estos se cierran al alcanzar el pico y por nada del mundo, por ninguna circunstancia, estos se volverán a abrir hasta que la célula comience a repolarizarse y
y recuperar pues el potencial de membrana en reposo. Lo siguiente que tenemos es el periodo refractario relativo. Este aquí comienza después del periodo refractario absoluto y es el tiempo en el que se puede provocar un segundo potencial de acción, pero únicamente si es que el estímulo es mayor de lo normal, ya que la célula en este momento se encuentra hiperpolarizada. Existen algunos términos importantes también que debemos de tener en cuenta en esta parte, que es reobase y que es cronaxia. Primero tenemos el término reobase. Reobase es la intensidad mínima con la que un estímulo es capaz de generar un potencial de acción. Es decir, que reobase va a ser este estímulo que tiene la suficiente fuerza como para pasar el umbral, ¿sí?, de menos 60 milivoltios y poder desencadenar pues el potencial de acción. Y luego tenemos cronaxia. Cronaxia es el tiempo necesario para que un estímulo con el doble de intensidad de reobase provoque un potencial de acción. Finalmente pues tenemos los potenciales en meseta. Estos potenciales en meseta no son característicos del músculo estriado, sino que son característicos del músculo cardíaco, del miocardio. En esta parte de aquí va a tener un papel muy importante los canales de calcio activados por voltaje, cuya función pues va a ser mantener una despolarización un poco más sostenida y va a describir esta meseta que encontramos acá.